Desde tiempos remotos, muchas personas han creído en la existencia de un Dios. Muchas personas han creído que existe un ser superior que ha creado todas las cosas. Pero mi curiosidad no se basa en saber qué creen, sino en por qué creen en Dios. Hoy se sienta conmigo el pastor de la iglesia Elim Casa de Oasis, Luis Edgardo Lanzó, y se sienta y responde por qué él cree en Dios. Veamos. Muy bien, empezamos en 1, 2. Dios te bendiga, pastor. Amén, Dios te bendiga, Joel. Amén, amén, pastor. Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad que me das de tenerte aquí con nosotros en este programa. Explícame esto. Pastor de la iglesia Elim, Casa de Oasis, en Canóvanas, teólogo, bachillerato en teología pastoral, está con nosotros hoy. Pues mira, pastor, he estado con esta incógnita, con esta pregunta en la mente recientemente, de no solo el saber, la gente que cree en Dios, sabemos que usted cree en Dios, pero es el por qué creen en Dios, que es lo que me da la curiosidad. Y en esta, ¿verdad? Me gustaría preguntarte por qué usted cree en Dios. Bueno, primero que nada, ¿verdad? Para llegar al punto donde queremos llegar, yo creo que todo comienza con una base, ¿verdad? Y yo creo que a través de cada uno de los maestros que yo he tenido en mi vida, pastores, maestros, la base más grande que he tenido han sido mis padres. Okay. Todo comenzó por ahí. Para yo creer en Dios y tener la fe, ¿verdad?, que hoy tengo, pues fueron mis padres los que me inculcaron lo que es el evangelio, sin mucho estudio, sin mucha teología, sino con un evangelio práctico de amor, de humildad. Y a través de todo ese ejemplo que ellos, ¿verdad?, pues me fomentaron, pude entrar en lo que es el evangelio y comenzar a creer en Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, en Deuteronomio capítulo 6, si no me equivoco, le dice a los padres, y estas palabras le hablarás a tus hijos al acostarte, al levantarse, en el camino y donde quiera que estés, y las atarás a tu cuello. Y yo creo que esa fue la base principal y primordial para yo ser, ¿verdad?, el hombre de fe que soy hoy, ¿verdad? Mis padres. De ahí es que yo comienzo, ¿verdad?, lo que es la creencia en este Dios. Ok, bien. O sea, que por la enseñanza de tus padres fue que tuviste este primer contacto con lo que es Dios. La Biblia dice, instruye al niño en su carrera y cuando llegara viejo, no se apartará de él. Ahora bien, muchas personas, además de ser enseñados e instruidos en la palabra de Dios, hay cosas que nosotros vivimos que nos hacen dudar o creer de que existe un Dios, porque muy bien las personas enseñan, muy bien las personas hablan de que existe Jesucristo, de que existe Dios. Cuando pequeños, aquí por lo menos en Puerto Rico, vemos tantas películas, lo que es Semana Santa, pero muchas personas no han tenido una experiencia genuina con Dios, una experiencia fuerte que ellos puedan decir, wow, verdaderamente Dios es real, verdaderamente Dios existe, porque podemos escuchar de que hay un Dios, pero si no experimentamos que hay un Dios, es completamente diferente, es completamente distinto. Por lo menos en mi caso, yo sí he tenido una oportunidad de recibir lo que es un milagro de sanidad. Yo sí he tenido la oportunidad de lo que es estar enfermo cuando, voy a contar la historia, cuando era pequeño, aproximadamente tenía mis 16 años, empecé en el evangelio, empecé a buscar de Dios y hubo un momento donde estaba enfermo, tenía una fiebre asquerosa, una fiebre altísima, estaba sudando. Mi papá me mira y me ve y me dice, mira, Joel, ¿estás bien? Yo, pues mira, estaba enfermo. Y me pregunta si decido ir a la iglesia porque el de la guagua de la iglesia llegó en ese momento. Yo estaba enfermo y yo digo, espérate, si yo creo que hay un Dios, yo tengo que ir para allá. Fui a la iglesia. Cuando fui a la iglesia, al final del culto oraron por mí las ancianas de la iglesia, cogieron aceite en sus manos, las colocaron sobre mí. Yo estaba temblando, porque cuando uno tiene frío uno está temblando. Me ponen la mano encima y comienzan a orar estas mujeres. Yo comencé de la nada porque estaba seco. Comencé a sudar. El sudor comenzó a salir de mi frente. Estuve en esa como 5 minutos mientras ellas oraban. Cuando ellas terminaron de orar, pastor, no tenía fiebre. Wow, terrible. No tenía fiebre, no sentía los escalofríos, me sentía completamente bien. Y eso fue algo que a mí me marcó y a mí, además de decir, ok, yo creo que Dios existe, a mí me hace pensar en que yo sé que Dios existe.
Que Dios existe, sí. Y a través de esas experiencias, Joel, es como se dice, son experiencias. Yo no puedo hablarte y presentarte un Dios que si tú no lo experimentas, tú no vas a saber que es real. A mí me pasó, pero al contrario. Dios te sana a ti y hace un milagro, pero a mí Dios pone una enfermedad en mí para que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Lo que yo soy hoy es porque en un momento dado Dios me llama a predicar, Dios me llama ¿verdad? A entrar en el ministerio y yo le digo que no quiero. Wow. Quiero. Y no. Y sigo insistiendo y Dios me sigue hablando por muchas personas. Lo mismo, ya yo veo que, ¿verdad? En esa experiencia ya tú sabes que Dios es real porque el mismo tema por distintas personas. Sí, ya hay mucha casualidad. Están conectadas, sí, que no están conectadas en nada. Tú tienes que entender que hay algo que es real. Y yo en esa dinámica, decirle que no a Dios, en un momento dado, yo me quedo ciego de la nada. Un joven de 21 años, yo me quedé ciego y tuve un mes y medio ciego, sin ver. Fui a tantos médicos para yo dar con lo que me estaba pasando. Cuando llegó a un retinólogo, el retinólogo me dice, mira, tu retina está inflamada. Entonces, lo curioso es que él dice, pero esta enfermedad que a ti te ha dado, él le da a hombres de 45 años en adelante y tú solamente tienes 21 años. Wow, esto es raro. Cuando yo entro y pienso, el Espíritu Santo me dice, por decirme que no. Uh-huh. Entonces yo digo, wow, Dios, me tocaste la vista. Y ahí yo le digo a Dios, si tú quieres que yo predique, pues yo lo voy a hacer. Simplemente devuélveme la vista. Y Dios lo hace. Dios a través del mes que estaba viviendo, comencé a retomar la vista y una vez tengo la vista, hoy por hoy yo tengo cicatrices en mi retina, que yo cada vez que enfoco, las veo ahí y me doy cuenta que son marcas que Dios puso, pero las puso para que entendiera que o lo haces a la buena o lo haces a la buena. Entonces, esas experiencias me hacen ver que Dios es real porque hay cosas que no tienen explicación, no las tienen explicación y a veces la ciencia se vuelve loco buscándoles explicaciones a cosas que Dios las deja ahí y no quiere que sean reveladas nunca. Entiendo. Que Dios no quiere que sean reveladas y la ciencia se va a volver loco, pero son cosas que Dios hace, son experiencias que marcan y las experiencias son hermosas. Claro. Y hablando de un poco de la ciencia, sabemos que la ciencia se dedica a estudiar lo que es lo natural, lo que es lo físico, estudiar los astros celestes, el universo, etcétera. Pero nosotros como cristianos, como creyentes en la teología, buscamos cosas más allá, vamos a lo que es lo espiritual. Siempre yo he pensado que la ciencia no va a llegar a probar que Dios existe y tampoco va a llegar a probar que Dios no existe. Sí. No va a probar ni la una ni la otra, como creo que aún la teología y el cristianismo puede llegar al punto donde puede inspirar y apuntar a que hay un Dios y que existe un Dios. Porque inclusive la misma ciencia con todos sus avances y con todas las cosas que han investigado dan punta y apuntan a que sí hay algo fuera de este mundo que nos creó. Ahora bien, la ciencia no puede probar ni una cosa ni la otra, ni la teología tampoco, porque nosotros vivimos por fe. Si Dios fuese probable, como que la ciencia no sé si es que espera a que Dios baje de allá del cielo, que ellos le puedan poner el montón de chuponcitos en la cabeza, chequearle el ritmo cardíaco y ver, mira, vamos a sacarle sangre, vamos a sacarle una muestra de ADN. ¡Wow! Sí es Dios. No va a pasar. Así como tampoco van a poder encontrar el cuerpo de Jesucristo y hacerle una prueba de ADN o de alguna forma para probar que decir que Él es real, porque el cuerpo no está. El cuerpo no lo encuentra, el cuerpo no está en la tumba. Ahora bien, nosotros sabemos que va a haber un límite en cuanto al conocimiento científico, pero muchas personas no creen esto. Y ahora bien, me preocupa que muchos cristianos dicen creer en Dios, pero no saben por qué creen en Dios. Le he hecho la pregunta a varias personas creyentes y nunca escucho una respuesta concreta, una respuesta firme, una respuesta que yo diga, óyeme, esa es su verdadera razón. Muchas veces cuando hacen la pregunta de inicio, como que, mira, ¿por qué tú crees en Dios? Porque yo sé que crees en Dios, pero ¿por qué crees en Dios? No saben responder.
no saben decir por qué. Y en mi opinión, un creyente que no sabe por qué cree en Dios se puede ver como Tomás con Jesús. Así es. Porque como Tomás seguía a Jesús, muchos creyentes siguen a Dios, pero no tienen una convicción. Y cuando llega un momento donde hay una confusión o llega algo raro, necesitan pruebas, necesitan como que, espérate, no estoy seguro, titubean, se confunde. Si sale de momento un artículo en internet, que la internet ha explotado con toda esta información de que los científicos encontraron X cosas en tal lado, que prueba que Dios no existe. Viene un cristiano que no está bien fundamentado en que Dios es, en que cree, en por qué cree en Dios, se confunde. Crea una confusión. Entonces tenemos cristianos flojos, cristianos ambivalentes, que no saben llevar el mensaje con seguridad, porque creen en Dios, pero no saben por qué creen en Dios. Se enfrentan en universidades, en muchos sitios donde las personas hablan en contra de la creencia en Dios y se callan, se avergüenzan, no se atreven a hablar. ¿Por qué? No saben por qué creen en Dios, no tienen una base vivida de lo que es Dios en su vida. Tienen solamente una teórica. Yo escucho, yo leo, yo veo, pero la experiencia personal es lo que te hace estar firme. Claro, 100%. Yo creo mucho en que, yo siempre he dicho, ¿verdad? Y en mi opinión, que la Biblia, la ciencia, no están en contra. Una necesita la otra. ¿Por qué? Porque para que un creyente esté firme en Dios, tiene que conocer la ciencia. Tiene que saber que hay leyes, tiene que saber qué es lo que la ciencia está descubriendo. Mira, hay una ley que se llama la ley de la termodinámica. Okay. Y la ley de la termodinámica tiene algo sumamente interesante, y es que la ley de la termodinámica dice que cualquier sistema que tú dejas solo por su cuenta va a pasar del orden al desorden. Okay. Eso es ley. Una teoría es algo que en parte es cierto y en parte no se ha comprobado. Es cierto. Pero una ley es algo que está comprobado. Entonces, la ley de la termodinámica dice que si tú dejas un sistema por su cuenta solo, va a pasar del orden al desorden. Entonces, cuando tú comienzas a ver lo que es la teoría de la evolución, la teoría de la evolución dice que todo lo que estaba desordenado poco a poco fue evolucionando y tomó orden. Entonces, eso va en contra de una ley que ya está escrita. Entonces, cuando yo comienzo a ver esto, tú lo puedes ver. Si tú dejas una casa que tú no la pintas, tú no la arreglas, ¿qué le va a pasar? Va a deteriorarse, porque no hay algo que está trabajando en ella. Entonces, cuando tú comienzas a ver esa ley, tú tienes que darte cuenta que este mundo está sustentado por algo que va más allá, algo que le da orden. Entonces, cuando vamos a la Biblia, el libro de Génesis, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios le dio orden. La ley de la termodinámica. Entonces, cuando el cristiano no quiere aprender de ciencia y no quiere, es que es necesario. Es la creación de Dios. La ciencia estudia lo que Dios creó. Lo que Dios creó, y siempre la ciencia se topa con la Biblia. Por más que trata de evadirla, se topa con la Biblia. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, verso 22, que Él sostiene los cielos y dice que los expande. Y hace poco la ciencia descubrió que el universo se está expandiendo. Pero ya la Biblia dijo que Dios expande los cielos como cortina. Entonces, ya uno tiene que estar firme y saber, no, Dios es real. Porque lo que la ciencia está descubriendo es lo que Dios se dijo. acerca cada vez más. Exacto. Dios es un libro que prácticamente se terminó de escribir en el siglo I, que tenemos ya al final del Nuevo Testamento. Y muchas de estas cosas científicas se hablan en el Viejo Testamento, que tiene mucha anterioridad, y para aquel tiempo no había la ciencia moderna que tenemos hoy. De hecho, la Biblia tiene alrededor de 1400 textos bíblicos que pueden ser probables científicamente. Que hay razones por qué creer en Dios y hay razones por qué creer en Dios. A veces muchas personas que no creen dicen, eso es una creencia, eso no es real, eso cree lo que tú quieras. Pero con tantas cosas que apuntan a la existencia de un Dios, porque además de la ley de termodinámica, también está lo que es la ley de causalidad.
de que todo lo que es tiene una causa, de todo lo que es algo lo precede. Entonces, bien, estamos aquí. Ok, pero ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Ahora me traen la teoría de la evolución, pero como quiera, al intentar darle rewind al cassette de la historia de la humanidad, se encuentran en una pared. Siempre que buscan alguna teoría, encuentran con un dead end, con una calle sin salida, y entonces tienen que buscar otras teorías, entonces tienen que reformarla, tienen que cambiar y buscar formas, porque estamos buscando cómo desacreditar la contraparte, que es la teología y lo que nosotros creemos. Entonces, con tanta complejidad también que hay en el mundo, lo complejo que está la naturaleza, tantos detalles que hay, me hace pensar que fue todo intencional, de que hay alguien intencional que diseñó todo tan perfecto para que nosotros podamos habitar en eso. Entonces, me hace creer que requiere más fe creer que Dios no existe que lo contrario. 100%, porque volvemos nuevamente, la teoría del Big Bang. O sea, una explosión. Cuando tú los escuchas, le preguntas cuál fue el poder de esa explosión, te va a decir, no, un poder ilimitado, o sea, que es omnipotente. Cuando le pregunten dónde ocurrió, no, por todos lados, o sea, que es omnipresente. Cuando tú te pones a ver, es lo mismo que es Dios. Entonces, en ningún lugar aquí en la Tierra, una explosión trae orden. Algo explota. Lo que crea es un desorden. Pues entonces, como tú dices, hay que tener una gran fe para creer que algo explota y trae orden, que creer que alguien lo hizo. Hay que tener fe. Entonces, todo tiene un grado de fe. La ciencia puede creer que no, pero con todas sus leyes tienes un grado de fe, porque tú no lo viste. Tú estás en algo que pasó hace millones de años y no tienes una evidencia sustentable que yo la pueda ver ahora, pues por lo tanto tú tienes fe. Entonces, es como tú dices, no creer en Dios, hace falta tener una gran fe. Estar ciego. Es una creencia. Pues yo creo que Dios existe, yo creo que Dios no existe. Todos creen lo mío, es una creencia. Mira, yo tengo un compañero de trabajo que él no le sirve a Dios, pero hace poco estábamos hablando y él viene caminando y estaba hablando con otra persona y estamos hablando del mundo, de todo lo que estamos viendo. Y él sale y dice, no, esto lo tuvo que haber creado alguien. Esto no pudo haber así salido de la nada. Yo creo, así me dijo, yo creo que hay un Dios que creó esto porque es que esto no puede haber sido creado de la nada. Cuando yo escucho eso, versus cristianos, que cuando llega a la universidad y el humanista comienza a decir y comienza a hablar, comienza a titubear. No, tú tienes que entender que si tú crees en Dios, número uno, por fe, porque ellos también creen por fe cosas que no han visto. Cosas que quizás son pruebas, pero las vieron, no las viste. Pues tú no estuviste ahí, pues tú lo crees por fe. Entonces yo creo que también como iglesia tenemos que sentar una base sólida sobre cada uno de los jóvenes para que cuando llegue y se encuentre con el mundo universitario, con los profesores muchos que son ateos, los humanistas, en cualquier sitio donde estén sólidos, que tú crees en Dios por las evidencias que hay en la tierra, por lo que te rodea. Hay experiencias que me hacen saber que Dios está, pero la naturaleza me dice que hay un creador. Exacto. Sí. La naturaleza me hace adorar, la naturaleza me hace creer, porque es tan compleja, es tan bella, que esto no pudo haberse creado solo. Como de la nada sale todo esto. Pero bien, estoy bien contento por la oportunidad, Pastor. Gracias por estar con nosotros. Entendemos que más allá de lo que vemos, más allá de lo que podemos escuchar, la ciencia, la teología y lo que podamos ver en la Biblia como tal, la creencia en Dios es algo más personal, lo que puede ser algo teórico, algo que tú puedas leerlo. Entendemos que si queremos conocer a Dios, tenemos que acercarnos y tenemos que buscar para encontrarlo. Seguro que sí. Así que, Joel, gracias a ti por esta oportunidad. A ti. Y sabe que estoy a la mayor disposición. Cuando necesites, pues ahí vamos a estar. Gracias,
Seguro que sí. Agradecido de ti, un abrazo fuerte y vamos para adelante, vamos por todo. Después montamos otro tema más adelante. Seguro. Esto ha sido todo por hoy. Si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales como Facebook e Instagram. Y vamos a estar subiendo aún más videos y más contenido para que sea de edificación para tu vida. Gracias por sintonizarnos. Este que te habló Joel Quiñones y esto es Explícame Esto.